Bendito Padre Celestial, gracias Señor, muchas gracias por esta bendición, este privilegio de estar aquí con mis hermanos, Señor, con mi familia de sangre, mi familia espiritual también, Señor. Gracias porque tú a todos les has bendecido, les has engrandecido y queremos rogarte, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como lo decían, y pues el tema, ¿verdad? Lo que estaban cantando los jóvenes, bonito, ¿verdad? Bonito, bonito. En esta semana se aproxima la Navidad. Eric resumía prácticamente lo que voy a compartir, lo que voy a predicar. Sin embargo, cuando viene la Navidad, la familia se reúne, muchas cosas buenas, bonitas suceden. Pero es un momento de alegría, es un momento en el que recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Él mismo nos pidió que más bien recordáramos su muerte, ¿verdad? Sin embargo, pues si celebramos nuestro cumpleaños, ¿cómo no vamos a celebrar el nacimiento de Él? A través de Él vinieron muchos regalos para la humanidad. Yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy 4 regalos. ¿A qué vino Jesús? Es decir, esta celebración que estamos haciendo, ¿cuál fue la razón? Y el mismo Señor Jesucristo, en sus propias palabras, leyendo al profeta Isaías, ¿verdad? Lucas nos relata, nos narra lo que él estaba leyendo. Si vamos a Lucas capítulo 4, desde el versículo 16, por tener un poco de contexto en esto, dice Lucas narrando esto, dice, vino a Nazaret, es decir, Jesús, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y empieza a dar una lista, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí vemos una lista de 6 cosas. Por cuestiones de tiempo y objetividad, me quisiera enfocar en las últimas 4. 4 cosas que podemos tener presentes esta Navidad de a qué vino Él. Y no tan solo tener presente eso, sino 4 cosas que le podemos pedir nosotros a Él en esta Navidad. En primer lugar, Él vino para emancipación, para traer libertad. Eso es a lo que Él vino, ¿verdad? Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Ahora imagínense esta escena. En la sinagoga era algo similar así, digo, no me refiero arquitectónicamente, pero se reunía la gente y alguien pasaba al frente, leía una porción de las escrituras, le daban un rollo, leía, y entonces después de esto, entre todos ahí dialogaban esa porción. Había quien enseñaba, ¿verdad? Entonces a mí me parece increíble que pasa el Señor Jesús, le dan el libro de Isaías, y entonces Él cuando está leyendo de sí mismo en esa profecía cumplida. Como diciendo, aquí estoy para dar esa libertad que requiere. El mensaje de Él fue recibido excelentemente. Hasta que después Él trajo 2 ejemplos, ¿verdad? Y entonces ahí ya lo querían hasta matar. Porque entonces ya no les pareció, ya el mensaje ya no era la manera en la que ellos lo querían recibir. Entonces, estos cautivos de los que el Señor Jesús está hablando, de los que Isaías hablaba, no eran y tampoco son personas en la cárcel. No dudo que Dios lo pueda hacer, pero no era el contexto de lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Estos eran personas y son personas bajo la esclavitud del pecado. Y esa es la libertad que Jesús venía a traer. Aquí ya estamos viendo a un Jesús pues ya mayorcito, ¿verdad? No estamos hablando del niño recién nacido. Sin embargo, debido a su nacimiento es que estas cosas son posibles, están a nuestro alcance. Como Jesús dijera en Juan 8:34,
Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si nosotros hacemos algún pecado, estamos esclavizados a ese pecado. Esa libertad la vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la tiranía del pecado la podemos ver en todas partes y de todas formas. Pudiéramos ver que el odio es un tirano. Pudiéramos ver que la ambición es un tirano. La avaricia es un tirano. La lujuria es un tirano. La superstición es un tirano. Que por cierto, nunca en mi vida, que aunque a lo mejor no es extensa, ¿verdad? Tengo 44 años. Sí, pues sí, yo sé. Así dicen mis hijos, ¿verdad? Que ya soy un hombre viejo. Pero bueno, hay quienes tienen más experiencia de la vida, ¿verdad? Aunque no es tan extensa, pero nunca me había tocado ver en el cristianismo tanta superstición como la hay hoy en día. Aún dentro del cristianismo. Si tú haces esto, entonces esto. Si colaboras de esta manera, entonces esto es lo que va a pasar. Y nos llenamos de cosas. Bueno, Él vino a traer esa libertad, ¿verdad? Toda esa superstición, y tenemos que tener cuidado no haber caído en eso. El pecado es un tirano que esclaviza a las personas y las aleja de nuestro Señor Jesucristo. En todas partes hay personas, en todas las ciudades, ¿verdad? Yo vengo de Brownsville, pero predico en Raymond. En todos los lugares hay gente con malos hábitos que pareciera que no pueden lograr dejarlos. No se pueden quedar atrás. Esos malos hábitos nos vienen persiguiendo. Muchas veces esos malos hábitos son nuestras debilidades desde que éramos pequeñitos. Y ese mismo pecado se repite vez tras vez. A lo mejor no tenemos una diversidad o una lista de pecados muy extensa, pero existen uno o dos que son consistentes a lo largo de nuestra vida. Y el Señor Jesucristo vino a traernos libertad de eso, a liberarnos. No tenemos, bueno, dice, tienen o tenemos el deseo de ser librados de ellos. De hecho, es posible que hayamos dicho hasta 1000 veces que vamos a cambiar, y sin embargo nunca lo hacemos, no lo logramos. Vez tras vez intentando y no lo podemos dejar. El problema es que si esta esclavitud no tuviera consecuencias, bueno, pues está bien. El problema es que sí las tiene. Y muchas de esas consecuencias son prácticas. La cautividad nos priva de experimentar plenamente la libertad que Cristo nos ofrece. Jesús nos puede librar de todo esto. Ahora, ¿a qué me refiero de que nos priva? El Salmo 126, y probablemente es algo que a lo mejor ya hasta he compartido aquí, pero el Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces diremos: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Pero si notaron algo, había una condicionante. Unas versiones de la Biblia lo ponen en tiempo pasado, otras en tiempo futuro, pero la condicionante es la misma. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, hasta entonces va a suceder lo demás. Otras versiones dicen: cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, fuimos como los que sueñan. Y empieza a dar la lista. Entonces, esta cautividad del pecado, en la cautividad podemos ver dos cosas. Una cautividad del pecado es la separación eterna que tenemos de Dios. Así nacemos, cautivos a un pecado que se transmite genéticamente. Esa tiene una solución: la salvación. Eric lo decía hace un momento, ¿verdad? Pero hay otra cautividad.
que aun cuando hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, seguimos atados a las cadenas de ciertas prácticas pecaminosas. ¿Y qué hace eso? Observen lo primero que hace. Decía, seremos como los que sueñan. Nos roba los sueños. Y no me refiero a los sueños de cuando se va a dormir, ¿verdad? Sino a las expectativas de vida. Limita sus expectativas de vida. Empieza a conformarse con lo que puede hacer en sus propias fuerzas. Eso lo logra el pecado. El ser cautivo a alguna práctica. Limita nuestros sueños. Y luego dice, entonces nuestra boca se llenará de risa. Nos roba la alegría, el gozo. El pecado nos lo roba. De pronto estamos amargados. Todo nos molesta, nos enfada. Cualquier cosa que digan de uno nos irrita. Y luego dice, nuestra lengua de alabanza. Cuando somos esclavizados de algo así, pareciera que tenemos una tendencia más natural a quejarnos, a ver las cosas que nos rodean de una manera negativa. Dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Verán, la cautividad al pecado nos roba la reputación, el buen ejemplo. Cuando somos creyentes, que somos libres en Cristo, la gente se da cuenta. Y entonces dicen, grandes cosas está haciendo Dios con él. Por último, nos roba la autoestima. Porque al final, en esa lista del Salmo 126, dice, grandes cosas ha hecho Jehová, con nosotros estaremos alegres. Entonces, el Señor Jesucristo, al nacer, en ese regalo que Dios enviaba al mundo, venía incluida este paquete donde Él dice, yo te quiero hacer libre esta Navidad. No tan solo de la condenación eterna, porque por eso envía a mi Hijo, pero te quiero hacer libre de las cadenas que te esclavizan, para que puedas soñar, para que puedas reír, para que puedas alabar, para que puedas tener un buen ejemplo con los que te rodean, para que tú mismo te sientas bien. Entonces, en esa lista de Isaías, lo primero que vemos es esto. Bueno, había dos puntos más, pero esos los omití por cuestión de tiempo. Pero vemos pregonar libertad a los cautivos. Esta Navidad, recuerde, cuando el Señor Jesucristo nació, el mes que haya sido, vino a traerme libertad. Él quiere que yo sueñe. Él quiere que yo ría, que yo alabe, que tenga un buen ejemplo. Él quiere que yo mismo me sienta pleno, satisfecho y confiado. No tenemos por qué vivir bajo la esclavitud de Satanás y de las malas obras. Podemos ser personas libres, podemos experimentar esa libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Esta es una de las razones por las cuales celebramos el nacimiento de Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo no tan solo vino para emancipación, vino para iluminación. Dice, dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Existen dos tipos de ceguera en la Biblia: la ceguera física y la ceguera espiritual, ¿no? Temas que quizás estamos muy familiarizados con ellos. Como resultado del nacimiento de Cristo, muchas personas han podido experimentar, o pudieron experimentar, lo vimos en la Biblia, el poderse ver a ellos mismos, el poder ver a otras personas, el poder ver la creación de Dios. Nunca lo habían hecho antes. El Señor Jesucristo tomó lodo, saliva, puso, restauró la vista. Hoy en día estoy seguro que lo sigue haciendo. Utiliza personas y a veces milagrosamente Él lo hace porque así es Él, ¿verdad? Sin embargo, es posible para una persona tener mala visión y no darse cuenta. Y ese es un aspecto peligroso en el cristianismo. Y permítanme ilustrarlo de esta manera. Pues obviamente yo uso lentes, ¿verdad? Y no crean que son de adorno. Los necesito verdaderamente para ver, ¿verdad? Yo me los quito y
y si no supe dónde los dejé, no los encuentro. Los ocupo para eso. Tengo años haciendo esto. Y una ocasión, siendo misionero ustedes en Matamoros, se me quebraron mis lentes. No tenían la potencia que tienen ahorita, ¿verdad? Era menos el aumento. Sin embargo, lo requería, ¿verdad? No veía bien, conocía la ciudad, me podía mover. Y entonces avanza el tiempo y uno se acostumbra. Uno se acostumbra. Puedo dar vuelta en las calles que necesito. A las personas, pues las veo, si no con mucha definición, pero como las conozco, las identifico. Uno se acostumbra a no ver. Entonces, junto con un grupo de amigos y misioneros, al terminar esa semana salí para St. Louis, Missouri, porque yo debía de traer una camioneta que tenía que recoger allá, que la habían regalado. Entonces me subí en los autobuses que ellos habían rentado, fuimos hacia allá y pues por precaución dije voy a tratar de ver los letreros, porque pues yo había manejado en Estados Unidos, pero había lugares que no. Entonces dije, a ver las carreteras. Para mi sorpresa, cuando yo podía leer el letrero, ya era demasiado tarde. El letrero pasaba. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y como tratando de intensificar la visión, ¿verdad? Y yo dije, me voy a perder. Estoy acostumbrado a moverme y a desplazarme porque conozco mi rutina diaria. Pero cuando es algo nuevo necesito instrucciones. Necesito tener la capacidad de ver con claridad para leerlas y poder llegar a mi destino. Entonces, llegando allá, lo primero que hizo un hermano es que me entregó con su papá. Este era el pastor Ron Cathcart. Me llevó con su papá me llevó a un lugar donde hacen lentes, me midieron, me los dieron y dijeron, hoy mismo en la tarde van a estar listos. Cuando me los puse, no lo podía creer. Yo descubrí HD desde aquel tiempo, ¿verdad? Alta definición. Todo, detalles, todo con una precisión. Y dije, no puede ser que uno se acostumbre a tener mala visión. Es triste de lo que uno se pierde. Bueno, una tristeza más grave es que espiritualmente nos sucede lo mismo. Nos acostumbramos a no ver. Y nos parece bien porque nos desplazamos en la rutina diaria de abrir la Biblia, de leerla, de orar. Entonces, para orar hasta cerramos los ojos, entonces ahí no nos afecta mucho. Sin embargo, perdemos el enfoque que Dios tiene para nuestra vida. No logramos ver más allá en las cosas eternas y estamos enfocados en las cosas que tenemos frente a nosotros. Pero el Señor Jesucristo vino a dar vista a los ciegos. Es otro regalito que Él le puede dar esta Navidad. Una mejor visión. Hay que pedírsela. Es importante. Cuando perdemos esa visión espiritual, no vemos nuestro propio pecado. No tenemos la más mínima idea de lo que es la gloria de Dios. No tenemos visión de las cosas eternas. Nos movemos en la oscuridad espiritual, cegados por Satanás, el Dios de este mundo. De pronto lo que Él presenta, lo que Él ofrece, empieza a ser más relevante para nosotros. Empieza a tener más importancia que lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos. Pero Jesús puede abrir los ojos de nosotros a la realidad espiritual. Juan 8:12 dice, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjese, si usted tiene al Señor Jesucristo, tiene la luz. Me llama la atención este versículo porque dice, el que me sigue. A veces tenemos a Jesús y hemos dejado de seguirlo. Si no queremos andar
en tinieblas, conformados con lo poquito que vemos espiritualmente, debemos ir tras de Él, seguir sus pasos, seguir sus caminos, seguir su andar. Esa es otra razón por la que Él vino, abrir nuestros ojos para que veamos con claridad, que nos demos cuenta qué es lo que es verdaderamente importante. Ahora, Jesús vino también para liberación, para traer una liberación. La primera era emancipación, que también es una forma de liberar, pero ahorita voy a explicar esta. Vino para liberación. Dice ahí en Isaías, a poner en libertad a los oprimidos. Los primeros eran cautivos, estos otros son oprimidos. Todos los cautivos, todos los esclavos, por lo general son oprimidos, pero no todos los oprimidos son esclavos. Y Él quiere traer libertad a los oprimidos. Opresión es algo diferente de la esclavitud. Lleva consigo un sentido de ser aplastado, derrotado y azotado por la vida. Los que han vivido emocionalmente algo de esto están oprimidos. Y Jesús dice, yo vine para eso, para darte libertad. No quiero que te sientas así, no quiero que estés así. Muchas personas no están tan solo atados por sus hábitos o malos hábitos, sino que también han sido aplastados por las circunstancias de la vida, las emociones, las actitudes, las expectativas. Necesitan ser liberados del miedo y de las preocupaciones, de la depresión y la soledad. De la falta de significado en la vida, ser liberados de la falta de valor, de autoestima personal. Esta opresión también muchas ocasiones nos trae pesimismo, y Él nos quiere librar del pesimismo y de la duda, así también como obviamente del apetito pecaminoso. Todo esto que nos oprime, Jesús dice, yo te quiero liberar. Yo no vine a esta tierra para que estés así. Ahora hay que recordar, Jesucristo nunca nos dijo que íbamos a vivir una vida libre de problemas y de dificultades. Eso nunca nos lo prometió. ¿Se acuerdan cuando subió a los discípulos después de predicar largo el Señor Jesucristo, cansado, se sube a una barca, se sube y les dice a los discípulos, pasemos del otro lado? Se suben los discípulos, Señor Jesucristo, pues era humano, se acuesta a dormir, duerme, y se andaban ahogando. Bueno, creían, ¿verdad?, que iban a morir. Jesús nunca les dijo, de aquí al otro lado va a ser una navegación fácil, sin vientos, sin dificultades. No, eso no les prometió. Lo que les prometió fue un aterrizaje seguro. Ellos iban a llegar del otro lado seguros, a salvo. Eso es lo que Él nos ha prometido, que vamos a llegar a su presencia seguros. Él va a guardar nuestro depósito, sin importar que sea lo que aquí nos toca experimentar o vivir. Eso está seguro. Vivamos con esa confianza. Jesús vino para las personas menospreciadas y oprimidas. Vino a traer esa libertad. Vino para ayudarnos a sobreponernos a nuestros sentimientos de inferioridad, a nuestras malas actitudes, a nuestro pesimismo. El mismo que sostiene las estrellas en el universo extiende su mano hasta la tierra para tomarnos y levantarnos. El mismo Dios, no es menos el que hizo todo el universo que el que nos quiere ayudar.
nos levanta y nos libra de las circunstancias que pareciera que nos quieren aplastar en esta vida. Y un cuarto aspecto de lo que celebramos del nacimiento de Jesús es que vino para salvación. Él vino a traer salvación. Con esto quizás muchos estamos más familiarizados. En primer lugar, la salvación de la condenación eterna. ¿No? Vino a salvarnos de eso. Vino a darnos una oportunidad, a decir, aquí está un regalo que yo traje, envié para ti. Ahí está puesto. Si tú lo recibes, vas a tener vida eterna. Muchas veces, y quizás por lo que ahora vemos en las películas, bueno, prácticamente el tono que se mueve hoy en día en las conversaciones, en todo lo que hacemos en nuestra sociedad o en las distintas sociedades, en los distintos lugares, pareciera que esta historia del Señor Jesucristo es una fábula más agregada al historial de todo el de Walt Disney y los demás. Y no tengo nada en contra de ellos necesariamente. Pero no es un cuento. No es un cuento. El hecho de que desde que nacemos separados de Dios es una, no tan solo realidad, es una verdad. No importa que yo crea que sí o crea que no, eso no va a cambiar el hecho de que es una verdad. Y que desde que nazco separado de Dios. Él envió a su Hijo para poder traer una unidad entre el hombre y Dios, entre mi persona y Dios. Y es únicamente a través de ese Hijo que yo puedo obtener esa salvación. Él vino a traer esa salvación, una salvación espiritual, para darnos un nacimiento que no es de carne, que no es de voluntad de hombre, que no tiene que ver con nada que el hombre al esforzarse lo pueda lograr. Es un nacimiento de Dios. Increíble, ¿verdad? Vean la similitud. El Señor Jesucristo, al ser concebido, no podía ser concebido por una semilla humana, porque la semilla estaba contaminada. Adán pecó. El hombre planta esa semilla y ahí en esa semilla va el pecado. Y así se siguió hasta hoy. Hasta hoy sigue sucediendo. Dios tuvo que utilizar el Espíritu Santo para que cubriera a María y pudiera concebir un ser, todo Dios, todo hombre, sin pecado. Llamado Hijo de Dios y bastantes nombres. ¿Verdad? Consejero, admirable, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, muchos nombres. Nació Jesús. Ahora, en nuestro caso, que fuimos concebidos obviamente de una manera muy distinta, Él como quiera dice, para este nacimiento, solo el Espíritu Santo te puede cubrir y te puede dar ese nacimiento espiritual que necesitas. Igual o similar que el Señor Jesucristo. Nacemos de Dios. De Dios. Para eso vino. Para darnos salvación. El ofrecimiento de Dios, la promesa de Dios y la provisión de Dios están ahora disponibles. En este momento, mañana o en Navidad, siempre está disponible eso. Para el momento en el que usted diga, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y creo que Dios le levantó de los muertos, en ese momento la provisión de Dios y la promesa de Él se hacen una verdad en usted y viene a ser parte de la familia de Dios. Pero hasta que se diga eso, que se crea, que haya una convicción. Si la recibes hoy, o si le recibes hoy, esa salvación puede ser tuya. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿Qué es esto que celebramos? ¿Cuál es la importancia? Tiene muchísima más importancia que lo que acabo de explicar. Quiero compartir algo práctico
que nos puede ayudar, porque esta época de Navidad, aunque es una época de gozo, pues es una época también donde los suicidios tienen marca récord. Bueno, el único día que, bueno, no sé aquí en México, allá de donde yo vengo, el único día que rebasa la Navidad es Valentine's Day, ¿verdad? Es el único día de suicidios. Quizás porque empieza a haber sentimientos de soledad, sentimientos de fracaso. Se avecina también el fin de año y uno empieza a pensar, ¿qué logré? ¿Qué pude hacer? Híjole, me quedé muy corto. No importa. El Señor Jesucristo tiene una solución para todo eso. Pídaselo. Esos regalos vienen incluidos en su persona. Hay que preguntarle, pedírselo y ver cómo hacer. Entonces, ¿a qué vino? Vino a emanciparnos de la esclavitud del pecado. Vino a abrir nuestros ojos para ver tanto tiempo real como tiempo eterno. Tengamos una doble visión. Las cosas aquí y las cosas eternas. Vino para liberarnos de las circunstancias, emociones y actitudes que nos golpean en la vida. Vino para anunciar que el día de salvación es hoy. Y fue ese día. Y seguirá siendo todos los días. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Dios, por tu plan tan amoroso. Un plan que, pues de veras, sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra razón. Gracias porque enviaste a tu Hijo y en Él tenía todo lo que necesitamos. Si valiera la expresión, vienen incluidas todas las aplicaciones que se necesitan para servirte en esta vida. Señor, hay muchas personas que no conozco aquí, pero tú las conoces. Tú sabes quiénes te han recibido como Señor y Salvador. Tú sabes quiénes necesitan recibirte y yo te pido que tu Santo Espíritu les convenza, les indique que es necesario, que esto no es una filosofía de hombres, no es una ideología que aquí se practica, sino que es una verdad bíblica. Pero también, Señor, sé que hay muchos que te conocen, te conocemos como Señor y Salvador y requerimos de esto. Así como estamos, yo quisiera preguntar si hay alguien que dice, yo necesito a Cristo en mi corazón. Es una decisión que se hace una sola vez en toda la vida. Si es así, lo pudiera indicar levantando su mano ahí en donde está para que alguien al finalizar el servicio pudiera hablar con usted. Bien. Si este no es el caso, yo le invito a lo siguiente. Si tiene un corazón roto, venga a Cristo. Si se encuentra atrapado por malos hábitos, venga a Cristo. Si ha sido atado por el pesimismo y malas actitudes, venga a Cristo. Si se encuentra deprimido y oprimido por las circunstancias de la vida, venga a Cristo. La salvación de nuestro Señor abarca todas nuestras necesidades. Solo venga a Él. Gracias, Dios, por este día, por este tiempo, y queremos rogarte, Señor, que tu palabra produzca su fruto en su tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.